tal? ¿Cómo están, hermanos? Me da gusto saludarles y ustedes saben que mi deseo es que el Señor los tenga con bien y nuestras oraciones es para que cada uno de ustedes pues sean fortalecidos y sean ayudados en cada una de las necesidades que ustedes enfrentan. Y bueno, agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Seguimos con la serie de predicaciones. Acuérdense de que hemos estado hablando acerca de que un corazón renovado pues canta a Dios, un corazón renovado guarda la palabra de Dios, y también vimos que un corazón renovado confía en Dios, un corazón renovado ama a los demás, y también lo último que vimos fue que un corazón renovado demuestra el fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver que un corazón renovado habla verdad. Para esto vamos a considerar lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo número 15. Posiblemente para algunos de nosotros, antes de creer en Jesús, estábamos acostumbrados a hacer de la mentira nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones o nuestras necesidades. Estábamos acostumbrados a mentir. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos un corazón renovado. Esto nos lleva a hablar verdad, no importando las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Aunque tenemos que reconocer que, como vimos en la predicación pasada acerca de un corazón renovado, muestra el fruto del Espíritu Santo, que estamos en guerra, hay una guerra. Nuestros malos deseos, que desafortunadamente todavía están en nosotros, combaten, ¿verdad?, contra el deseo del Espíritu Santo en nuestra vida. Para esto aprendimos, ¿verdad?, en el sermón pasado, que necesitamos andar o vivir en el Espíritu, obedeciendo lo que Él nos dice a través de su palabra. Entonces, yo quisiera que viéramos en primer lugar en este Salmo, capítulo 15, versículo 1, yo puedo ver una cosa: tenemos que tener un deseo de estar en comunión con Dios. Mira, dice el Salmo 15:1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En este versículo 1, David muestra el anhelo de su corazón. El anhelo de su corazón era de vivir o estar en la presencia de Dios de una manera permanente. Él reconocía que este privilegio solo lo podían tener los sacerdotes que ministraban o servían en el tabernáculo. Pero David dice, ¿pero qué hay de mí? O sea, su deseo de David era habitar en el tabernáculo y morar en el monte santo del Señor. Por eso es el que él hace estas dos preguntas. Ahora, ¿qué implicaba el habitar y morar en la presencia de Dios? Bueno, en este caso es ser huésped de Dios. Y ser huésped de Dios era vivir bajo su protección y bajo su bendición. Entonces, David, él anhelaba estar en la presencia de Dios de una manera permanente, porque sabía que ahí, al estar en la presencia de Dios, estaba bajo el cuidado del Señor y estaba bajo las bendiciones del Señor. Déjame decirte que en el antiguo pacto se lograba esto solamente a través de la obediencia a los mandamientos de Dios y de andar en justicia. Pero en el nuevo pacto, que es a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que Él obedeció, cumplió con toda la ley del Padre Celestial, y su obediencia es nuestra obediencia por medio de la fe. Pero el apóstol Juan, escribiendo ahí en su primera carta, dice en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para nosotros los cristianos, el andar en obediencia, mostramos que tenemos comunión con Él, con nuestro Dios, y que practicamos la verdad, dice Juan. Así que exactamente en Cristo Jesús es el que nos lleva al Padre. Por medio de Él nosotros somos justificados, por medio de Él alcanzamos la bendición de Dios. Pero esto no nos quita a nosotros de que mostremos que en realidad estamos en comunión con Dios cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, practicamos la palabra del Señor. Sería excelente que todos nosotros pudiésemos tener el anhelo que tenía el rey David, el de habitar permanentemente en la presencia del Señor. Qué hermoso anhelo. Por eso en otro de sus salmos David decía que él se alegraba con los que decían, a la casa de Jehová iremos.
Él se alegraba con estas personas. Que este sea también nuestro anhelo, el de estar en la presencia y en comunión con Dios. Porque cuando hay este anhelo, esto nos va a llevar precisamente a hablar verdad. A decir, no, yo quiero tener esa comunión con Dios. ¿Cómo es que tengo esa comunión con Dios? Bueno, cuando hablo verdad. Cuando hablo verdad. Y yo veo en este capítulo 15, veo que el hablar verdad mantienes entonces tu comunión con Dios. Fíjate, tenemos que tener el deseo de estar en comunión con Dios, así como David en el versículo 1. Pero el segundo, el hablar verdad, mantenemos nuestra comunión con Dios. Dice el Salmo 15, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice David que el que vive de una manera intachable hace lo correcto o lo que hace justicia. Fíjate, David en el primer versículo plantea dos preguntas. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y David da las respuestas. Y tiene que ver con el carácter de la persona. Y entonces en este versículo 2 él responde. Dice, el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Te das cuenta? ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestra comunión con Dios cuando nosotros vivimos de una manera intachable? Cuando hacemos lo correcto o hacemos la justicia. Fíjate, David no dice, si te das cuenta en este pasaje, David no dice el que sabe y habla de justicia. No, el que hace justicia. O sea, son cosas muy diferentes. Muchos pueden saber de la justicia de Dios y hablar de la justicia de Dios, pero no practicarla. Y David dice, no, ¿quién puede tener esta comunión con Dios? Bueno, el que sabe, no solamente el que sabe y habla justicia, sino el que hace justicia. Y esta es otra característica, y habla verdad en su corazón. Nos hace mantener nuestra comunión con Dios. Es interesante ver que nuestra piedad va más allá de cumplir con la liturgia de nuestros cultos o nuestras reuniones de adoración. Tú puedes ser muy religioso y no estar hablando verdad. Recuerda que cuando nosotros cometemos pecado, interrumpimos esta comunión con nuestro Dios. Cuando nosotros no hablamos verdad, interrumpimos esta comunión con Dios. ¿De qué manera nosotros regresamos a tener esta comunión con Dios? Bueno, cuando hay un arrepentimiento de nuestros pecados y cuando hay una confesión a nuestro Dios, entonces se restablece esta comunión con el Señor. Por eso hablemos verdad en nuestro corazón, porque esto nos hace mantener nuestra comunión con Dios. Pero hablar verdad en nuestro corazón no solamente nos hace mantener nuestra comunión con Dios. El hablar verdad nos hace mantener buenas relaciones con los demás. Mira, dice el Salmo 15, versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El hablar verdad no solo nos mantiene entonces en esta comunión con Dios, sino que nos ayuda a mantener buenas relaciones con los demás. Y dice David, el que habla verdad en su corazón no va a levantar una acusación falsa y maliciosa contra alguien. No va a buscar el mal de una persona. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La exhortación del apóstol Pablo es que el cristiano debe desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque el no hacerlo va a afectar nuestras relaciones como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, en primer lugar, ¿cómo mantengo mi comunión con Dios? Pues hablando verdad, y al hablar verdad también me ayuda a mantener buenas relaciones con los demás. Pero también aquí hay otra característica en el Salmo 15:3. El que habla verdad en su corazón no hace mal a su prójimo. ¿Sabes que el calumniador destruye la reputación de a quien calumnia? ¿Cuántos hombres no están pagando una condena en la cárcel por la calumnia de una persona? Porque alguien los calumnió y fueron acusados injustamente y ellos están pagando una condena. Viene a mi mente algunos aspectos que recuerdo en algunas historias que hemos visto con mi propia familia. Por eso el hablar verdad, ahora que tenemos un corazón renovado, nosotros siempre debemos de hablar la verdad. Así que el que habla verdad en su corazón no hace mal a su prójimo. El calumniador destruye la reputación de a quien calumnia. Dice Proverbios 16:28,
El hombre perverso o alborotador, dicen otras versiones, levanta contienda, pero el chismoso aparta a los mejores amigos. Y dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Así que el que habla verdad en su corazón no hace mal a su prójimo. Pero yo veo otra cosa en este Salmo 15:3. El que habla verdad en su corazón no avergüenza a su vecino o a su amigo, porque sabe decir la verdad acompañada con amor. Por eso dice en nuestra versión, dice este pasaje, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Sí? Dice Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús nos trajo la verdad porque Él es la verdad, pero también nos trajo la gracia de Dios, dice el Evangelio de Juan. ¿Sabes que algunos suelen decir la verdad, pero no la acompañan con la gracia del Señor? Jesús mantenía este equilibrio, decía la verdad, pero también la hacía acompañar con gracia. Por eso es tan importante que pienses las cosas antes de decirlas. Mira, en lo personal, yo soy más condescendiente con las personas. Muestro más gracia que verdad. Esto no quiere decir que me gusta mentirle a la gente. No. Sino que me cuesta confrontar a las personas muchas veces con la verdad. Y tengo que pedirle a Dios que me ayude a mantener un equilibrio entre la verdad y la gracia del Señor. Por eso digo que el que habla verdad en su corazón es sincero con su vecino, pero no al punto de avergonzarlo. Es sincero con su amigo, pero no al punto de avergonzarlo. El que habla verdad en su corazón no avergüenza entonces a su vecino o a su amigo, porque sabe decir la verdad acompañada con amor. Pero también, mira, el que habla verdad, según nos enseña este pasaje, el Salmo 15, el que habla verdad en su corazón cumple sus promesas. Dice el Salmo 15, versículo 4, parte C, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional dice que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. El ejemplo bíblico que tenemos de la promesa que hizo Josué con los de Gabaón, quizás tú recuerdes esa historia, está en Josué capítulo 9, cómo esta gente de Gabaón que con engaño lograron que Josué y los dirigentes del pueblo de Israel les dieran la promesa de dejarlos con vida. Los de Gabaón argumentaron que venían de un país muy lejos y que se habían enterado lo que Dios había hecho con ellos en Egipto y con los otros reyes que habían conquistado. Pero sorpresa, los de Gabaón no eran de un país lejano, sino que estaban cerca. Cuando descubrieron esto los israelitas, pues ellos les tuvieron que perdonar la vida por la promesa que les habían hecho. Dice Josué capítulo 9, versículo 18 y al versículo 20, pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron, hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. ¡Qué impresionante esto! El que habla verdad cumple sus promesas, aunque salga perjudicado. Se necesita personas que hagan valer su palabra. ¿Dónde? En su iglesia, en su matrimonio, en su familia. Un corazón renovado habla verdad en su corazón y cumple sus promesas. ¿Qué promesas has dejado de cumplir? Si has dejado de cumplir algunas promesas, yo te animo a que puedas enmendar el camino. Pedirle perdón a Dios y decir, Señor, ayúdame. Yo tengo que arrepentirme para con Dios. A veces hemos hecho promesas a nuestros hijos y no las hemos llevado a cabo porque le hemos dado prioridad a otras cosas.
Y esto no es correcto, porque el corazón renovado va a hablar verdad en su corazón, pero va a cumplir las promesas que haya hecho, aunque esto salga perjudicado. Recordaba una historia de mi padre. En una ocasión mi padre dio una promesa de dar de comer a algunas personas, que era la fiesta del barrio donde nosotros vivíamos. Y cuando él se dio cuenta, pues era un gran gasto lo que tenía que hacer. Pero le dijo a mi madre, ¿sabes qué? Pues ya di mi palabra y tengo que cumplir con mi palabra. Hermanos, un corazón renovado habla verdad en su corazón y cumple sus promesas. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que estamos acostumbrados, algunos de nosotros, no digo que todos, estamos acostumbrados a hacer de la mentira nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las dificultades. Quizás tú te pones a pensar, llegas tarde al trabajo y dices, es que el camión se descompuso. Y no reconoces que te levantaste tarde, que saliste tarde. Yo quiero, hermanos, que nosotros aprendamos siempre a hablar con verdad. Porque el hablar con verdad nos ayuda a mantener nuestra comunión con Dios y nos ayuda a mantener buenas relaciones con los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque tú nos enseñas que un corazón renovado habla verdad en su corazón. Un corazón renovado, Señor, no avergüenza a su vecino, a su amigo, porque sabe decir la verdad acompañada con amor. Un corazón renovado, Señor, no levanta una acusación falsa y maliciosa contra alguien. Un corazón renovado no hace mal a su prójimo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a decir siempre y hablar con verdad. Gracias por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.